El oficio de difuntos. Una noche me levanté a oscuras. Le robé las llaves y atravesé con ellas el corredor. Fui a la cocina a buscar un farol. Con los dientes castañeteando, llegué ante la puerta a la que me estaba prohibido acercarme. Y vi entrar el baúl. El oblongo baúl que tanto me había impresionado. Estaba cerrado con llave, pero no me costó trabajo encontrar la llavecita en el llavero. Y levanté la tapa. Me arrodillé para ver mejor. Y lancé un grito de horror. Dentro del baúl había unas ropas salpicadas de sangre. Y el hacha mohosa con que se había hecho el asesinato. Después de lo que había visto, ¿cómo pude vivir al lado de aquel hombre las pocas semanas que precedieron a la ejecución del desgraciado Miller? Temía que me matara. ¿Cómo mi actitud y mis terrores no le revelaron lo que pasaba? Ello se debía a que a la sazón estaba completamente dominado por un terror casi tan grande como el mío. Matías Miller no lo abandonaba un solo instante. Para huir de él, sin duda, se encerraba en el gabinetito, donde a veces daba unos golpes tan tremendos que hacían retumbar el suelo y los muros, como si luchara con su hacha contra los espectros y los fantasmas que hacían presa en él. Una cosa extraña, y que al principio no lograba encontrarle explicación, fue el que 48 horas antes del día fijado para la ejecución de Miller, Herbert de repente recobró la calma. Era como una estatua. La antevíspera, siendo de noche, me dijo: Isabel, me iré al amanecer. ¿Y puedo saber? Tengo un asunto importante que resolver en Friburgo. ¿Friburgo? Sí. Si estoy ausente 2 días, no debes alarmarte. Es en Friburgo donde tendrá lugar la ejecución de Matías Miller. La serenidad de mi marido. Ha debido tomar una resolución heroica. Irá a denunciarse. No quiere que por su causa le corten la cabeza a un inocente. Semejante pensamiento me tranquilizó hasta el punto que por primera vez, después de muchas noches, me dormí con un sueño de plomo. Cuando desperté ya era de día. Mi esposo se había ido. Me vestí rápidamente, sin decir nada a la criada. Corrí a Tornau, donde tomé un coche que debía conducirme a Friburgo. Llegué al anochecer. Me dirigí al Palacio de Justicia. Y la primera persona con la cual mis ojos tropezaron fue mi marido, que entraba. Me quedé como clavada en el suelo. Y al ver que Herbert no salía, me persuadí de que se había denunciado y lo tenían preso y a disposición del tribunal. A la sazón, la cárcel se hallaba junto al Palacio de Justicia. Empecé a dar vueltas a su alrededor como loca. Vagué por las calles toda la noche, pero siempre iba a parar al lúgubre edificio. Empezaban a lucir los primeros resplandores del alba, cuando vi a 2 hombres vestidos de levita que subían las escaleras del Palacio de Justicia. Me acerqué a ellos y les dije que deseaba ver al fiscal lo antes posible, porque tenía que hacerle una declaración muy importante referente al asesinato de Beckler. Resultó que uno de aquellos hombres era precisamente el fiscal. Me rogó que lo siguiese y me hizo entrar en su despacho. Una vez allí dije mi nombre y añadí que el día anterior debía haber recibido la visita de mi esposo. Me contestó que así era, en efecto. Y como tras su contestación callase, me arrojé a sus pies y le supliqué que me dijera si Herbert había confesado su crimen. Dio muestras de gran asombro. Hizo que me levantara del suelo y me interrogó. Poco a poco le conté toda mi vida, como se la he contado a usted. Y por último,
Le comuniqué el horrible descubrimiento que había hecho en el pequeño gabinete de la casa de Tottenham. Terminé diciendo que no hubiese dejado ejecutar a un inocente y que si mi marido no se hubiese denunciado, yo no hubiera vacilado en revelar la verdad a la justicia. Os ruego, como una gracia suprema, que me permitáis ver a Herbert. Es mi marido y... ¿Gracia suprema? Señora, usted podrá ver a su esposo. Acompáñeme. Me condujo más muerta que viva a la cárcel y me hizo atravesar unos corredores y subir una escalera. Luego me colocó ante una ventanilla enrejada que daba a una inmensa sala. Antes de dejarme sola, me rogó que aguardase. Pronto vinieron otras personas a asomarse a aquella ventanita y sin decir una palabra miraron hacia la sala. Yo hice lo mismo. Estaba como colgada de los hierros de la reja y tenía el presentimiento de que iba a presenciar un espectáculo monstruoso. Poco a poco fueron penetrando en la sala infinidad de personas que guardaban el más lúgubre silencio. La luz del día iluminaba cada vez mejor la escena. En medio de la sala se percibía distintamente un pesado armatoste. El Tajo. Iban a ejecutar a Miller. Un sudor frío comenzó a brotar de mis sienes y raro fue que no perdiera el conocimiento. Se abrió una puerta. Apareció un cortejo, a la cabeza del cual iba el condenado, temblando bajo su camisa desabrochada en el pecho, con las manos atadas a la espalda. Lo sostenían dos ayudantes. Uno de los ayudantes le obligó a arrodillarse y colocar su cabeza en el tajo. Leídas unas oraciones y la sentencia por parte de un magistrado. Lo van a justiciar. Se destacó un hombre que hasta entonces había permanecido en la sombra, con sus brazos desnudos y un hacha al hombro. El verdugo. El hombre tocó la cabeza del condenado, pidió a los ayudantes que se apartaran y levantando el hacha, la dejó caer con gran violencia. Ha rodado la cabeza y el verdugo la coge por los cabellos alzándola. ¿Cómo fui capaz de presenciar aquella espantosa escena? Pero mis ojos no podían apartarse del terrible espectáculo sangriento, como si aún tuviera que ver más. Y lo vi. Vi al hombre que levantaba la cabeza. El horrible trofeo. Lo sostenía a la vista de todos, con su mano derecha. Fue cuando lancé un grito desgarrador para caer desvanecida. ¡Herbert! Y ahora, caballero, ya lo sabe usted todo. Terrible. Fue terrible. Así que usted se había casado con el verdugo. El hacha que descubrí, la del verdugo, así como las ropas ensangrentadas. Su experiencia, desde luego, fue algo... Estuve en trance de volverme loca en casa de una pariente en la que busqué refugio. No sé cómo aún estoy en este punto. Y yo que le he traído precisamente el regalo que eligió uno de los compañeros de hotel. Una imperdible de oro con forma de hacha. No me extraña que la haya arrojado al lago. Ustedes que sabían. Y yo por el recuerdo debo estarles agradecida. ¿Y su esposo? Herbert no podía vivir sin mí. Herbert me amaba sobre todas las cosas. 2 meses después, lo hallaron ahorcado en nuestra habitación. Lo siento. Me decía en su última carta:
Perdona, Isabel. Intenté otras profesiones, pero en cuanto lograba un trabajo, al saber los que me habían contratado cuál era la profesión de mi padre, me despedían. Así que no tuve otro camino que seguir el suyo, ser su sucesor. ¿Comprendes ahora por qué el oficio de verdugo se hereda? Va de padres a hijos. Nací honrado y solo he cometido un crimen en mi vida, el haberte ocultado a lo que me dedicaba. Pero, Isabel, te he amado siempre. Siempre. Adiós, Isabel. Adiós. Cuando se alejó la dama enlutada, yo seguí con la mirada fija, absorto, en el punto del lago en el que ella había arrojado el hacha de oro. El hacha de oro. Angustioso relato, El hacha de oro, de Gastón Lemos. Como inquietantes son los escritos por Emilia Pardo Bazán, que han entusiasmado a los miembros del Club Historias. A petición de muchos, a continuación les ofrecemos otros suyos. El primero, El oficio de difuntos, o El misterio. El catedrático de medicina me preguntó si creía en algún presagio, si cabía la superstición en mi alma. Cuando me lo dijo, nos encontrábamos sentados tomando el fresco a la puerta de la bodega. La frondosa parra que entolda una de las fachadas del Pazo rojeaba ya, encendida por el otoño. Parte de sus festoneadas hojas alfombraba el suelo, vistiendo de púrpura la tierra seca, resquebrajada por el calor asfixiante del mediodía. Los viñadores, llamados carretones, entraban y salían, soltando al pie del lagar su carga de uvas, vaciando el hondo cestón del cual salía una cascada de racimos color violeta, de gordos y apretados granos. Famosa cosecha. Yo veía ya el vino que de allí iba a salir, el mejor, el más estimado del borde, y medio distraída respondí: ¿presagios? No. A no ser que... Ah, sí. Un hecho le contaría. ¿Algo que le haya sucedido a usted? ¿A mí? No. Se me figura... No me pregunte usted la causa de esta figuración. Que a mí no puede sucederme nada. Y efectivamente, en toda mi vida... Entonces permítame que no haga caso de los cuentos que traen personas impresionables o embusteras. No es cuento. Es un caso que presencié, así que usted lo oiga comprenderá cómo no hubo farsa ni mentira. La explicación no la alcanzo. En estas materias ni soy crédula y medrosa, ni escéptica a puño cerrado. ¿Qué quiere usted? Vivimos envueltos en el misterio. Misterio es el nacer, misterio el vivir, misterio el morir. Y el mundo, un misterio muy grande. Caminamos entre sombras y el guía que llevamos es un guía ciego, la fe, porque la ciencia es admirable, pero limitada. ¿Y acaso nunca penetrará en lo hondo de las cosas? Sacudió el catedrático su cabeza encanecida, sonrió y apoyando la barba en la callada del bastón, se dispuso a escucharme. Y a pulverizarme después, porque suponía que iba a referirle algún sueño. Los artistas no somos de fiar, vivimos esclavizados por la imaginación y cumpliendo sus antojos. ¿Ha conocido usted a Ramoniña Novoa? Que si la he conocido. Me llamaron a consultar el año pasado, cuando la operaron en Compostela, de un sarcoma en el pecho izquierdo. Por señas que desaprobé la operación, que sirvió para adelantar la muerte algunos días. Allí solo cabía dejar marchar las cosas a su desenlace inevitable. Pues sepa usted que Ramoniña, en sus mocedades, fue la chica más alegre y bailadora de todo el borde. Su padre, don Ramón Novoa de Vindome, tenía el prurito de divertirla. La vestía muy maja. No la negaba capricho alguno.
Adoraba en ella, porque era vivo retrato de su difunta mujer, a quien había profesado una especie de devoción y culto. No se concebía función ni feria sin que Ramoniña Novoa se presentase a lucir su mantón de flores. Era la moda, su traje de seda con volantes, su mantilla de casco. Los señoritos del borde la obsequiaban mucho, y ella coqueteaba con unos y con otros, sin decidirse ni acabar de escoger, según deseaba don Ramón, que al estilo antiguo y patriarcal rabiaba por un nieto. Creían los antiguos que cuando quiere castigarnos Dios, realiza nuestros deseos insensatos. De improviso, Ramoniña, dejándose de coqueteos y bromas, se enamoró hasta los tuétanos. ¿Y de quién? De un pobrete estudiante, hijo de un cirujano romancista y sobrino del cura de Cebre. Un perdido gracioso que hacía versos y tocaba la pandereta con las rodillas y los codos. Valiente boda para la mayorazga de Novoa de Vindome, del solar de Fajardo. El padre, inquieto al principio, furioso después, hizo la oposición a rajatabla y no perdonó medio de quitarle a Ramoniña de la cabeza semejante locura. La encerró en casa, la llevó a Auriabella, rogó, avisó, amenazó, puso en juego a los frailes, al confesor, a los parientes, a las amigas, al señor obispo. En vano. La cosa estaba muy adelantada ya. La libertad del campo y la falta de sospecha en los primeros tiempos habían estrechado el lazo y arraigado la pasión en el alma de la señorita. Y una noche se escapó con el estudiantillo, dejando a su padre en la mayor aflicción y vergüenza. Decidió el señor de Novoa. Hemos concluido. Que se case. Le entregaré la dote de su madre a mi hija, y que no vuelva yo jamás a oír nombrarla, ni a verla delante de mis ojos. Ya sabe usted lo que suele suceder. Lo sé. El panel de miel robada al principio es dulce, pero acaba en hieles. El estudiante no varió de condición al casarse. Con la dote de la esposa creyó poder darse vida cómoda y alegre, y no miró lo que gastaba, creyendo que al acabarse el señor de Novoa remediaría. Mas este fue inflexible y cerró la puerta y la bolsa. Los esposos se habían ido a vivir a Auriabella, y Ramoniña, triste y preocupada por más de un motivo, se decía que el marido tocaba la pandereta en sus carnes y la zurraba de firme. Escribió al padre carta sobre carta, sin obtener respuesta. Había nacido un chiquitín, aquel heredero tan deseado, y cuando la criatura tuvo 3 años y Ramoniña 3000 desengaños, vino a verme para rogarme que la acompañase en la expedición que pensaba emprender al Pazo de Vindome, con propósito de echarse a los pies de don Ramón, presentarle la criatura y lograr el abrazo de reconciliación y paz. Si no veo a papá, decía, creo que me muero. Aconsejé a Ramoniña, no vaya usted, no la recibirá don Ramón. Mire usted que le he hablado poco hace, y está firme en que no ha de cruzar con usted palabra en este mundo. Solo en la hora de la muerte la perdonaría, son sus palabras. Y la hora de la muerte anda lejos. El señor de Novoa parece un mozo, está fuerte, come bien, sale a cazar, no le duele nada, hasta parece que piensa en volver a casarse. Dicen que se ha propuesto tener un hijo varón. 60 años mejor llevados no los hay en todo el borde. Ramoniña me miró con expresión de honda ansiedad, de infinita angustia, e insistió en que deseaba probar la suerte. Como la vi tan afligida, tan consumida por las penas, no supe negarme, y dispusimos la marcha. Salimos de Auriabella a la 1 de la tarde, en uno de los días más largos del año, el 20 de junio. Íbamos a caballo, porque no existe carretera entre Auriabella y el Pazo de Vindome. Nuestras cabalgaduras, unos jacuchos del país, trotaban duro. Delante, un criado llevaba al arzón al niño. Detrás, nosotras dos y un espolique. Ramoniña, encaramada en el albardón, no sin miedo, porque ya se encontraba algo adelantado su segundo embarazo. El camino. Usted bien conoce el camino de Auriabella a Vindome. Hasta el alto de las taboadas regular, pero llegando a la iglesia de Martiñós, un puro derrumbadero. Se le va uno la cabeza si mira hacia el valle, allá en el fondo, y se marea si contempla las revueltas de un sendero estrechísimo. Es hermoso, pero imponente.
Por eso, sin duda, según llegábamos a donde se divisa ya el campanario de Martiñós, gritó Ramoniña que quería bajarse y andar a pie el trecho que faltaba hasta el Pazo. Accedí a su deseo, natural en su estado y situación de ánimo, y dejando a las monturas adelantarse con el espolique, nos quedamos algo rezagadas, andando despacio. El sol se ponía, y allá en el valle empezaba a condensarse la niebla. A aquel paso llegaríamos a Vindome al anochecer. Ramoniña me preguntaba afanosa si su padre la dejaría dormir en casa aquella noche. Se me han fijado, como si los estuviese presenciando ahora, los detalles de aquel suceso. Llegábamos junto a un pinar que se llama de las Moiras, y como se había levantado brisa, me puse el abrigo que llevaba al brazo. En esto se alzó la voz de Ramoniña, exclamando con acento de profundo terror que en la parte de Martiñós, en la iglesia, estaban cantando el oficio de difuntos. Atendí a pesar mío. No se escuchaba sino el largo y quejoso murmurio de la brisa de la tarde en las copas de los pinos y el trote ya distante de nuestras cabalgaduras, viéndome. Pero ella, abrazándose a mí, ocultando la cara en mi pecho, temblando, deshecha en sollozos, repetía que se oía perfectamente el oficio de difuntos, que eran muchas voces las que lo cantaban. Hice una pausa y el catedrático me interrumpió. Bien, ¿y qué? Una alucinación del oído. En estado de embarazo es lo más frecuente. Sí, pero sepa usted que cuando llegamos al Pazo de Vindome nos encontramos con que don Ramón acababa de morir súbitamente de apoplejía, que su cuerpo estaba caliente aún, que ni aquel día ni en los anteriores había cantado el oficio de difuntos en la iglesia de Martiñós y que Ramoniña lo oyó distintamente desde el Pinar de las Moiras. ¿Ve usted? ¿Hacia allí? ¿Una alucinación? ¿Quién sabe? Adriana es el título del relato de Emilia Pardo Bazán que les ofrecemos a continuación. Tal vez, al final del cuento, recuerden a King Kong. Dejé caer el periódico exclamando con sorpresa dolorosa. Pero esa pobre Adriana, morirse así, del corazón, casi de repente. Nadie estaba enterado que padeciese tal enfermedad. Yo sí lo sabía. ¿Lo sabía usted, vizconde de Tresmes? ¿Y cuándo y cómo adquirió el padecimiento? Entérenos usted. Y el vizconde, que rabiaba siempre por enterar, nos contó la siguiente historia. Adriana Carvajal, casada con Pedro Gomara, vivía dichosísima. Los esposos reunían cuanto se requiere para disfrutar la felicidad posible en el mundo. Juventud y amor, salud y dinero, que son la salsa o condimento de los dos primeros platos, sin él desabridos, amargos a veces. Faltábale, sin embargo, un heredero, un niño en quien mirarse. Pero la suerte no había de mostrarse avara en esto, y les envió por fin el rapaz más lindo que pudo soñar la fantasía de una madre apasionada y loca ya desde antes de la maternidad, como era Adriana. Al nacer el chico, a quien pusieron por nombre Ventura, en señal de las que les prometía su nacimiento, Adriana estuvo en grave peligro, y el doctor declaró que no volvería a tener sucesión. El delirio con que marido y mujer amaban a Ventura fue causa de que oyesen complacidos el vaticinio del doctor. Un solo hijo, y todo para él. Adriana libre ya por siempre de riesgos y trabajos. Tanto mejor, y a vivir y a cuidar del retoño.
Este se crió hermoso y lozano como una rosa. Yo, que no soy nada aficionado a chicos, confieso que aquel me hacía muchísima gracia. Aparte de su lindeza, parecía uno de los angelitos que pintaba Murillo, morenos y de pelo oscuro. Tenía un no sé qué simpático, una mezcla de inocencia y de picardía, una risa tan fresca, unas acciones tan imprevistas y tan originales, una precocidad, pero no de esas precocidades empalagosas de chiquillo sabio y serio que me revientan, sino la precocidad de un diablillo con un ingenio celestial que, vamos, no había más remedio que llevarle un juguete y dulces por el gusto de sentarle un rato sobre las rodillas. De la chifladura de sus padres sería inútil hablar, porque ustedes la adivinan. Estaban chochitos. No conocían otro dios que el tal muñeco. Adriana no se había apartado un instante de su cuna vigilando a la nodriza, arrebatándola al pequeño, así que acababa de mamar, vistiéndole, desnudándole, bañándole y guardándole el sueño. Y así que empezó a interesarse por el mundo exterior, a tender las manitas y a pedir tochas. Les faltó tiempo para darle cuanto deseaba y 1000 objetos más, que ni se le ocurrían ni podían ocurrírsele. La hermosa casa antigua con jardín que habitaban los Gomara se llenó de cachivaches y bichos. El arca de Noé. Los caballos de cartón andaban mezclados con los pájaros vivos. Sobre un ferrocarril mecánico veríais un pulcro galguito de carne y hueso. El coche, tirado por carneros, era abandonado por una gran caja de soldados autómatas que hacían el ejercicio. ¿Cree usted que derrochaban dinero en semejantes chucherías? Y yo le dije alguna vez a Adriana, porque tenía confianza con ella: hija, estáis malcriando a este pequeñín. Déjale que se divierta ahora. Demasiado rabiará algún día. Ojalá pueda ofrecerle siempre lo que le haga dichoso. El repertorio de juguetes y sorpresas se agota pronto. Y no sabía ya Adriana qué nueva emoción dar aventura, cuando el cocinero de la casa, que había andado embarcado 10 años y conservaba amigotes en todas las regiones del planeta, se descolgó un día regalando al chico un mono. Soy poco inteligente en historia natural y no me pidan ustedes que clasifique la alimaña. Solo les diré que ni era de esos monazos indecorosos y feroces que nadie se atreve a tener en las casas, como el orangután, ni tampoco de esos titíes engurruminados y frigoleros que se pasan la vida tiritando entre algodón en rama. Más bien era grande que pequeño. Tenía el pelaje gris verdoso y el hocico de un rojo mate, como el del hierro oxidado. Se veía que estaba en la juventud y rebosando fuerza. Y aunque goloso y travieso como toda la gente de su casta, no era maligno. Inteligente e imitador en grado sumo, no podía hacerse delante de él cosa que no parodiase, y su agilidad y presteza nos divertía muchísimo. Era cosa de risa verle fingir que fregaba platos o que rayaba pan en la cocina y saltar sobre el lomo de los caballos para ayudar al lacayo en sus faenas de limpieza. A pesar de la índole relativamente benigna del mono, su inquietud y su vivacidad obligaban a tenerle preso en una caseta con fuerte cadenilla, porque ya 2 veces se había escapado a corretear por árboles y chimeneas. Cuando se le soltaba, había que vigilarle, y Aventurita, que acababa de cumplir los 3 años y que idolatraba al mono, era preciso guardarle también para que no desatase la cadenilla, pues lo hacía con habilidad singular. Una tarde que había yo almorzado en casa de Gomara y estábamos tomando café en un cenador del jardín, me acuerdo como si fuese ahora mismo, porque hay cosas que impresionan, aunque uno no quiera. Vimos cruzar como un rayo al mono, tan como un rayo que más bien le adivinamos que le vimos. Dijo Pedro Gomara: Adiós, ya se ha escapado ese maldito de colegio. ¿Dónde está Ventura? Ese le habrá soltado, de fijo. En el mismo instante resonó un agudo chillido de mujer. Un chillido que revelaba tal espanto que nos heló la sangre. Y voces de hombres, las voces de los criados, que nos servían y que corrían hacia el cenador, clamando con angustia: «Señorito, señorito», nos obligaron a precipitarnos fuera. Adriana nos siguió sin decir palabra.
Un grupo formado por los sirvientes y la desesperada niñera nos rodeó, señalando hacia el tejado de la casa. Y allí, al borde de la última hilera de tejas, sentado en el conducto de zinc que recogía las aguas de lluvia, estaba el mono con el niño en brazos. El padre, con ademanes de loco, iba a precipitarse al zaguán para subir a las buhardillas y salir al tejado. Yo pedía una escalera para intentar el desatino de subir por ella a la formidable altura de 3 pisos, cuando Adriana, muy pálida, qué palidez la suya, Dios, y con los ojos fuera de las órbitas, nos contuvo murmurando en voz sorda y cavernosa, una voz que sonaba como si pasase a través de trapos húmedos. Por la Virgen. Quietos. Todos quietos. No se mueva nadie. Y silencio. No chillar. No chillar. Hagan como yo. Quietos. Si le asustamos, le tira. Sentimos instantáneamente que tenía razón la madre. Y quedamos lo mismo que estatuas. Era el mayor absurdo que intentásemos luchar con agilidad y en vigor sobre un tejado con un mono. Antes que nos acercásemos, estaría al otro extremo del tejado y el niño estrellado en el pavimento. Era preciso jugar aquella horrible partida, aguardar a que el mono, por su libre voluntad, se bajase con el niño. Yo miraba a Adriana. Su palidez por instantes se convertía en un color azulado, pero no pestañeaba. El mono nos hacía gestos y muecas estrafalarias, apretando y zarandeando a su presa, y de improviso se oyó distintamente el llanto de la criatura, llanto amarguísimo, de terror. Sin duda, acababa de sentir que estaba en peligro, aunque no lo pudiese comprender claramente. La madre tembló con todo su cuerpo, y el padre, inclinándose hacia mí, sollozó estas palabras. 3 veces. Usted es un buen tirador. Una bala en la cabeza. Voy a por la carabina. Idea insensata, delirante, porque aun siendo yo un Guillermo Tell, al matar al mono, hacíamos caer al niño. Pero no tuve tiempo de negarme. Intervino Adriana. No. Si le miramos, nunca bajará. Hay que retirarse. Hay que esconderse. Que no nos vea. De acuerdo. Nos recogimos al cenador, desgarramos la pared de enredaderas y desde allí, como se pudo, espiamos al enemigo. ¿Les estremece a ustedes la situación? Pues estremezcanse más. Duró 20 minutos. Sí, los conté por mi reloj. En esos 20 minutos, el mono depositó al niño en el tejado, le acarició, como había visto hacer a la niñera, le obligó a pasear cogido de la mano, le aupó sobre la chimenea y le llevó a cuestas a caballito, un sainete que en otra ocasión nos haría desternillarnos. Durante esos 20 minutos, Pedro anegaba. Adriana no se le oía ni respirar. Por fin, el mono miró hacia abajo. Hizo varios visajes y, cogiendo aventura, se descolgó rápidamente con su carga, lo mismo que un funámbulo sin cuerda, al jardín. Entonces salimos con explosión todos, menos la madre, que había caído redonda, y el animal, asustado, soltó el chico ileso y se refugió en su caseta. Aquella tarde, Adriana sufrió 2 sangrías que no sacaron más que gotas negras y desde entonces padeció del corazón. Parecía que se había repuesto mucho en estos últimos años, pero la herida era mortal y ella no lo ignoraba. ¿Y qué fue del mono? Tuve yo que pegarle un tiro. Si viesen ustedes que me daba lástima. Si en la anterior historia de Emilia Pardo Bazán hubo un certero tiro, en la que a continuación les ofrecemos,
En el presidio, es su título. Lo que hay es... Pero no anticipemos nada. Presten atención. El hombre era como un susto de feo, y con esa fealdad siniestra que escribe sobre el semblante lo sombrío del corazón. Cuadrado el rostro y marcada de viruelas la piel. Sus ojos, pequeños, sepultados en las órbitas, despedían cortas chispas de ferocidad. La boca era bestial, la nariz chata y aplastada en su arranque. De las orejas y de las manos, mucho tendrían que contar los señores que se dedican a estudios criminológicos. Hablarían del asa y del lóbulo, de los repliegues y de las concavidades, de la forma del pulgar y de la magnitud verdaderamente alarmante de aquellas extremidades velludas cuyos nudillos semejaban, cada uno, una seca nuez. Dirían por remate que los brazos eran más largos de lo que correspondía a la estatura. En fin, dibujarían el tipo del criminal nato que sin duda era el presidiario a quien veíamos tejer con tal cachaza hilos de paja de colores que destinaba a una petaca, labor inútil y primorosa, impropia de aquellas garras de gorila. El director del penal, que me acompañaba, me llevó a su despacho con objeto de referirme la historia del individuo. Un crimen del género espeluznante. Lo que suele admirarme en casos como el de este Juanote, que así se llamaba en su pueblo, es eso de que toda una familia se ponga de acuerdo para cometer algo tan enorme y no le arredre consideración alguna. Se comprende más lo que haga una persona sola. Unirse en sentimientos y exaltaciones tales tiene algo de extraño. Pero el caso es que sucede. Aunque en el crimen parece que fue Juanote el más culpado, los demás no le dejaron solo. Los móviles son un misterio. Se han dicho 100 cosas y no se ha comprobado ninguna. Los móviles. Yo, que tengo experiencia, digo que es una de las curiosidades del crimen la escasa relación de los móviles con el hecho. Actos espantosos se realizan, y si va usted a mirar, por móviles baladíes. Sin embargo, cuando cometen el crimen varias personas, unidas a la víctima por vínculos de sangre, no se concibe que no haya antecedentes, estados anteriores determinantes. Y aquí no fallará la regla. Pero no hemos podido desenredar el ovillejo, porque transcurrieron 2 años antes de que el hecho se descubriese. La víctima era un tratante de ganados, del pueblo de Cordaña, que desapareció de pronto, sin que nadie pudiera averiguar su paradero. ¿Dónde irá? ¿Dónde no irá? Los suyos eran los primeros a preguntarlo, a mostrar inquietud. Al principio, como un vecino le debía dinero, recayeron sospechas en él. Pero mostró cumplidamente su inocencia y fue puesto en libertad. Comenzó a divulgarse la especie de que el tratante había huido a América por no hacer frente al mal estado de sus negocios. La gente de su casa era la que más aire daba a la conjetura. La familia se componía de esta mujer, llamada Jacinta, de su hija, casada con Juanote, y de un hijo, niño de 4 a 5 años cuando su padre desapareció, y del padrastro de Jacinta, que falleció poco después de descubrirse el crimen y que también tuvo parte en él. Por la razón de que los muertos no se defienden, le cargaron al pronto la mayor culpa. Pero los jueces entendieron que fue una comparsa, dominado por las 2 mujeres, por la Jacinta en especial. Un hermano de la víctima, el alcalde del pueblo, era tal vez el único que había concebido sospechas rayanas en verdad. Quedó la duda en su mente como un fuego oculto, pero no se atrevió a manifestarla. Y lo que hizo, bastante significativo, fue no volver a poner los pies en la vivienda de su cuñada y a observar de lejos. Esperaba que el crimen se delatase a sí mismo. Un día, el niño, que iba a cumplir los 7 años, se encontró en la calle al alcalde y se refugió en sus piernas. Lloraba el pequeñín sin consuelo, y en su cara había la huella de una pena muy superior a su corta edad. Una pena de hombre. Con palabras halagadoras, el tío consoló al sobrinillo. Se lo llevó. Poco tardó en saber que la razón de tantas lágrimas era que su madre le había vapuleado, atándole primero a una higuera de su huerto.
Abrió el alcalde la camisa y vio los verdugones, rojos aún, que pronto serían cárdenos. ¿Y por qué te ha pegado así tu madre? Algo malo harías, ¿eh? No, tío Esteban, no. Fue porque dice que me junto y que hablo de más niños. Y yo no hablo. No quiero hablar. Si hablo, pobre de mí. Me matan como a mi padre. El alcalde se quedó estupefacto. Por mucho que lo presintiese, no lo creía. Sucede así muy a menudo. Cuando por fin pudo remover la lengua, fue para avisar en las casas más próximas a los testigos, requiriendo que le acompañasen. Les escondió en el cuarto contiguo y cariñosamente empezó a persuadir al niño a declarar lo que sabía. Y las negativas de la criatura eran confesiones, porque repetía balbuciente y desolado. No, tío Esteban, que si cuento lo que pasó también me despedazan a mí. Por fin, se decidió entre sollozos. El relato era entrecortado, sin orden, pero de sus fragmentos resaltaba la forma real y primitiva de la horrible verdad. Una noche, su madre había enviado con el niño recado urgente a su padre, que estaba jugando unas partidas de mus en el casino del pueblo. El crimen tiene de estas incomprensibles imprevisiones. Era más lógico que, pues el tratante había de recogerse a su hogar, le esperasen en él. Era inútil y peligroso servirse del niño. Pero las ideas de espanto ciegan, y la impaciencia de salir de la expectativa hace cometer imprudencias y olvidar precauciones. Vino la víctima sin desconfianza, y el que acaba usted de ver, Juanote, el yerno, le echó al cuello las manazas y le estranguló. Reunidos todos después, trajeron las mujeres sacos, el hacha, cuchillos, una sierra, y descuartizaron el cadáver. Los miembros destroncados los fueron metiendo en los sacos, que eran de recoger patatas, y terminada la operación, dejando a las mujeres el encargo de hacer desaparecer las huellas, los dos hombres cargaron los sacos, y el niño oyó que decían: ¡Aprisa! ¡Al cementerio! Y en efecto, cuando la Guardia Civil echó mano a los culpables, delatados por el alcalde, y que se creían ya seguros, fueron removidas ante el juzgado algunas fosas, y aparecieron los pedazos del mísero tratante. Es macabro. ¿Y no se ha averiguado, dice usted, nada acerca de lo que impulsó a esa familia maldita? No. Es decir, conjeturas, unas absurdas, muchas contradictorias, apoyadas en las declaraciones embrolladas de los acusados. De estos, dos, por último, confesaron de pleno, y uno negó siempre. El cuarto estaba con Dios o... En fin, Juanote, autor material, confesó, y lo mismo su mujer, hija de la víctima. Negó hasta haber tenido conocimiento del crimen la mujer del muerto, que era guapa, aún para sus 40 años, y muy melosa, muy insinuante, pero como sabemos, capaz de atar a su hijito y ponerle en carne viva. No había visto nada, estaba durmiendo profundamente y debía de ser durante aquel sueño de inocencia. Y cuando a Juanote le preguntaban por qué había procedido así, la respuesta era un meneo de su cabeza y una frase roncamente pronunciada: lo arreglé porque lo tenía prometido, y porque él era aún más peor que yo. El director calló un momento. Pensativo, parecía buscar en sus múltiples recuerdos de celador de almas condenadas algo que expresase su criterio respecto a Juanote. Muy malo es, y no sé si fue o no acertado que le mandasen por toda su vida a presidio, en lugar de darle garrote. Es decir, para que no se ría el diablo de la mentira, al palo le mandaron.